Dicen que el tiempo lo cura todo, pero algunas palabras son como clavos oxidados. Se clavan en la memoria y la herida nunca cicatriza del todo. Permanecen ahí, bajo la piel, palpitando con el recuerdo del dolor, un recordatorio constante de la traición. Para mí, esas palabras no son una metáfora, son un eco que resuena en las paredes silenciosas de este taller, un sonido fantasma que ha reemplazado el zumbido de las sierras y el martilleo rítmico que una vez dieron vida a este lugar. Cada rincón de este espacio alberga el fantasma de una obra, de un sueño, de una vida que creí haber construido sobre cimientos tan sólidos como la caoba, con la que tanto me gusta trabajar. Ahora, me doy cuenta de que los cimientos eran de arena, y la marea subió sin que me diera cuenta. Me llamo Javier Morales, tengo 72 años, y nunca imaginé que la mujer con la que he compartido mi vida durante 50 años me abandonaría por un hombre más joven, intentando arrebatarme el único lugar que considero mi hogar, mi casa, mi taller, mi santuario. Nunca imaginé que el amor que juré proteger se convertiría en un arma apuntando directamente a mi pecho, blandida por la mano que tantas veces he sostenido. La ingenuidad de la vejez, quizás. Creemos haber construido un legado de amor y respeto, pero a veces lo que hemos construido es solo un escenario donde otros ensayan su traición final, esperando el momento oportuno para bajar el telón sobre nuestra dignidad y nuestro futuro. Todo esto no ocurrió en un pasado lejano, un recuerdo borroso. La humillación tiene fecha y hora. Fue esta mañana, hace apenas unas horas, cuando el sol poblano apenas comenzaba a calentar los adoquines de la calle. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado de la panadería de la esquina, olores que siempre me han traído paz. Hoy, sin embargo, solo traían el presagio de una tormenta a punto de estallar, no en el cielo, sino entre las 4 paredes que yo mismo construí con estas manos, las mismas manos que ahora tiemblan, no por la edad, sino por la rabia y la incredulidad contenidas que me corroen por dentro, un veneno lento y amargo que se extiende por mis venas. Antes de continuar con esta historia, y realmente necesito contarla para que alguien pueda entender lo que siento, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves. Tu apoyo, aunque no lo creas, es como una mano en mi hombro en medio de esta abrumadora soledad. Es un gesto que me dice que no estoy completamente sola, que mi voz resuena en algún lugar. Es muy importante para mí sentir esa compañía en este momento difícil de mi vida. Tu presencia, aunque sea virtual, me da la fuerza para seguir narrando no solo mi dolor, sino también mi lucha, una lucha que apenas comienza. Mi taller es mi reflejo. Ahora está en silencio, cubierto por un fino velo de polvo que danza en los rayos de luz que se filtran por los altos ventanales. Las herramientas, antaño extensiones de mis propias manos, descansan en sus lugares, como soldados leales esperando una orden que nunca llegará. Cada una tiene una historia, cada marca en el mango de madera, un testimonio de décadas de trabajo duro, sacrificio y dedicación. Este taller no era solo mi medio de vida, era el lugar donde transformaba materias primas en belleza, donde mi sudor se mezclaba con el barniz para crear algo perdurable, algo que, irónicamente, creía que sobreviviría a mí y a mis recuerdos. El silencio aquí es pesado, denso. Atrás, quedó el reconfortante sonido del avión deslizándose sobre la madera y el aroma a cedro recién cortado que se me pegaba a la ropa y a la piel. Recuerdo a mi padre, en este mismo lugar, enseñándome a respetar la madera, a escuchar sus historias antes de cortarla. Decía que un buen carpintero no impone su voluntad a la madera, sino que colabora con ella. Durante 50 años, colaboré con la madera, con mi esposa, con la vida. Construí muebles, construí una familia, construí un hogar, y ahora, en medio de este silencio, me pregunto si era el único que escuchaba la música del trabajo y el amor. La casa está conectada al taller por un pequeño pasillo. Es una transición simbólica entre mi trabajo y mi vida, aunque para mí nunca hubo una separación real. La madera con la que trabajaba se convirtió en los muebles que llenaron nuestro hogar,
la mesa donde mis hijos hacían sus tareas, la cuna donde durmieron sus primeras noches. Cada viga, cada puerta, cada ventana fue instalada por mí. Esta casa no es solo una estructura de ladrillo y cemento, es un diario tridimensional de mi existencia, un testimonio de mi amor y dedicación, donde cada clavo fue clavado con un propósito y cada tabla fue cortada con precisión y cuidado. Ahora, la casa resuena con la ausencia de Elena. Su risa, que antes llenaba cada rincón, ha sido reemplazada por un vacío que me asfixia. Miro el sillón donde ella leía, la taza de té que dejó sin lavar en su prisa por partir hacia su nueva vida. Son pequeños, fantasmas de la vida cotidiana que me persiguen, crueles recordatorios de una felicidad que creía eterna y que resultó ser tan frágil como un castillo de naipes. Deambulo por las habitaciones como un extraño, un intruso en mi propia vida, tocando los objetos que compartimos, intentando encontrar en ellos algún rastro de la mujer que amé, pero solo encuentro vacío. En la pared de la sala, aún cuelga nuestro retrato de boda, dos jóvenes llenos de sueños, mirando hacia un futuro que parecía brillante e infinito. Sus ojos brillaban con una promesa que yo creía sagrada. Hoy, miro esa fotografía y veo a dos desconocidos. No la reconozco en la mujer que me abandonó, y apenas me reconozco a mí mismo en el hombre anciano y cansado que se refleja en el cristal del retrato. Ese joven le prometió el mundo, y yo le di el mío. Esta casa, este taller, la seguridad de una vida de trabajo honesto. Pero al parecer, mi mundo se ha quedado pequeño para sus nuevas ambiciones. Recuerdo las noches que nos sentábamos aquí en el balcón, contemplando las estrellas, haciendo planes para nuestra vejez. Hablábamos de viajar, de ver crecer a nuestros nietos, de envejecer juntos, sentados uno al lado del otro. Eran promesas susurradas en la oscuridad, palabras que atesoraba en mi corazón. Ahora, esas promesas son como las cenizas de un fuego que se apaga. Ella se fue en busca de una nueva juventud con un hombre más joven, un hombre que le promete la chispa y la emoción que, según ella, nuestras vidas ya no poseían. Dejó atrás 50 años de historia como si fuera un abrigo viejo que ya no le queda. Nuestra situación económica nunca fue lujosa, sino siempre digna. Mi pensión es modesta, 18,500 pesos. Apenas alcanza para cubrir gastos y medicamentos. El taller, que antes era una fuente constante de ingresos, fue perdiendo fuerza con los años. Mis clientes envejecieron conmigo, y la demanda de muebles hechos a mano disminuyó, pero nunca nos faltó de nada. Teníamos techo, comida en la mesa y sobre todo nos teníamos el uno al otro. Al menos eso pensaba yo. Ahora me doy cuenta de que, mientras yo veía nuestra vida como suficiente y llena de afecto, ella la veía como una jaula de limitaciones económicas de la que necesitaba escapar. Mis hijos están divididos. La influencia de su madre siempre ha sido fuerte, y ella ha logrado mostrarse como una víctima, una mujer que sacrificó sus mejores años y ahora solo quiere vivir un poco. Me llaman, suplicándome que sea razonable, que considere el bienestar de su madre. No entienden que lo que piden no es bienestar, sino mi aniquilación. Quieren que venda la casa, mi legado, el fruto de una vida de trabajo, para que ella pueda financiar sus nuevas aventuras. Me siento como un obstáculo, un viejo testarudo que se niega a apartarse. Su compasión está envenenada por la conveniencia de una solución rápida. Tengo un nieto, el menor, que parece ser el único que ve la injusticia. Me llama en secreto para preguntarme si necesito algo. En su voz juvenil percibo la chispa de la decencia. El legado de mi padre representa una tenue esperanza, un hilo que me conecta con un futuro donde los valores que aprecio no han desaparecido por completo. Pero es joven, y su influencia en la familia es limitada. Su solidaridad es un bálsamo para mi alma herida, pero sé que en esta batalla estoy, en gran parte, solo. Es una lucha que tendré que librar con mis propias armas, con mi propia fuerza. Mis vecinos, gente que me conoce desde 1900, siempre me miran con una mezcla de lástima y respeto. Me saludan en silencio, un gesto que lo dice todo. Vieron el cambio, vieron el coche de Ricardo aparcado en mi puerta, vieron la ausencia de Elena. Su solidaridad es silenciosa,
una red invisible de apoyo que siento a mi alrededor. Conocen mi historia, la historia de esta casa, mi trabajo. En sus ojos veo el reflejo de mi propia dignidad, una dignidad que me niego a permitir que me la roben, incluso cuando el mundo a mi alrededor parece desmoronarse. En el centro de mi habitación, imponente y silencioso, se yergue el armario de caoba que le construí a Elena como regalo de bodas. Es la obra maestra de mi vida. Cada talla, cada junta, cada veta de la madera fue elaborada con un amor que creía mutuo. Las puertas se abren con un suave crujido, revelando el aroma a cedro y lavanda que siempre le encantó. Para ella, era simplemente un hermoso mueble. Para mí, era una caja fuerte que no contenía joyas ni dinero, sino un secreto mucho más preciado, una promesa que le hice no a ella, sino a mi padre y a mí mismo. Mi rutina se ha convertido en un ritual de soledad. Me despierto con el amanecer, preparo un café y lo tomo solo en la cocina silenciosa, mirando la silla vacía frente a mí. Recorro la casa y el taller, tocando herramientas, quitando el polvo de los muebles, intentando mantener el orden en un mundo que ha perdido su centro. Ya no trabajo por necesidad, sino por costumbre, para sentir el peso familiar de la madera en mis manos, para recordar quién era antes de convertirme en el hombre abandonado, el viejo obstáculo en el camino de la felicidad ajena. Mis manos, antes fuertes y firmes, ahora tiemblan levemente. Están cubiertas de callos y cicatrices, un mapa de mi vida grabado en mi piel. Cada callo cuenta la historia del sacrificio, de las horas dedicadas al trabajo para pagar la educación de mis hijos, para arreglar el techo, para asegurarme de que no faltara nada en la casa. Elena solía decir que amaba mi taller más que a ella. Quizás en el fondo, no entendía que mi taller era mi forma de amarla, la forma en que traducía mi amor en seguridad, comodidad y realidad tangible. Mi código de honor lo heredé de mi padre. Él me enseñó que la palabra de un hombre es su bien más preciado, que la integridad no es negociable y que el trabajo honesto ennoblece el alma. He vivido toda mi vida bajo estos principios. Nunca engañé a un cliente ni prometí nada que no pudiera cumplir. Creía que estos valores eran la base de nuestro matrimonio, de nuestra familia. La traición de Elena no fue solo emocional, fue una violación de este código sagrado, una profanación de todo lo que creía y que intenté inculcar a nuestros hijos, aparentemente sin éxito. Siempre he sido un hombre de pocas palabras. Expresaba mis sentimientos con acciones, no con declaraciones. Construí la estantería que ella quería, reparé su silla favorita, fabriqué juguetes de madera para sus nietos. Cada objeto era una silenciosa carta de amor. Ahora, en el silencio ensordecedor de mi hogar, me doy cuenta de que tal vez necesitaba palabras, y yo no podía dárselas. Pero, ¿habrían hecho alguna diferencia las palabras? ¿O no buscaba una forma diferente de comunicarse, sino simplemente una vida diferente, una vida donde mi mundo de madera y yo ya no tuviéramos cabida? Y entonces, esta mañana, el sonido de un coche desconocido rompió la monotonía de la calle, un coche caro y arrogante que se detuvo frente a mí. Portón. Me dio un vuelco el corazón. Sabía quién era. Los observé desde la ventana. Elena y él. Ricardo. Le abrió la puerta con un gesto teatral. Ella sonrió. Una sonrisa que no le había visto en años. Parecían una pareja de un anuncio de televisión. Relucientes, modernos y completamente fuera de lugar en mi vieja y polvorienta calle de Colonia del Valle, Puebla. Sentí una sensación de malestar, una mezcla de ira y tristeza que me subió a la garganta. Los vi acercarse a mi puerta. Ricardo. Caminaba con la seguridad de un conquistador, considerando mi casa no como un hogar, sino como un terreno, un negocio. Su mirada medía las paredes, calculaba el precio del metro cuadrado. Elena, en cambio, vacilaba. No miraba la fachada, sino el suelo, como si los adoquines la acusaran. Por un instante, vislumbré a la mujer que conocía, con una sombra de culpa en el rostro. Pero fue solo un instante. Cuando levantó la cabeza, sus ojos eran fríos, decididos, los ojos de una desconocida. El golpe en la puerta sonó como un disparo en el silencio matutino.
Cada golpe resonaba en mi pecho. Dudé, con la mano en el pomo. Una parte de mí quería atrincherarme, no enfrentarlos, fingir que no estaba allí. Pero eso sería un acto de cobardía. Mi padre me enseñó a afrontar los problemas de frente, sin importar lo dolorosos que fueran. Respiré hondo, abrí la puerta y me enfrenté a mi pasado y a su versión distorsionada del futuro. Me enfrenté a la mujer que amaba y al hombre que la ayudó a destruir nuestro mundo. Los recibí en la sala. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. No se sentaron. Se quedaron de pie, como si estuvieran de visita, como si yo fuera un cliente difícil, y no el hombre con el que había compartido 50 años de su vida. El contraste era grotesco. Ricardo, con su traje impecable y su sonrisa falsa. Yo, con mi ropa de trabajo manchada de polvo de madera, sintiéndome como un anacronismo en mi propia casa. Elena se mantenía un paso por detrás de él usándolo como escudo, dejándolo hablar por ella. Ricardo empezó con falsa cordialidad, hablando de la necesidad de resolver las cosas de forma civilizada. Su voz era melosa, pero sus palabras eran cortantes. Habló de bienes, dividir bienes, oportunidades de mercado. Transformó nuestra vida en común en una transacción inmobiliaria. Cada palabra era un cuchillo, despojando nuestra historia de toda emoción y significado, reduciéndola a un mero cálculo financiero. Escuché en 1960. Silencio, sintiendo la ira crecer en mi interior. Una furia fría y controlada que me brindó una claridad inesperada. Fue entonces cuando sacó una carpeta de su portadocumentos y me entregó una hoja. Era una notificación extrajudicial. Las palabras, legales e impersonales, saltaban a la vista. Venta inmediata, división equitativa, bienes gananciales. Leí el documento, sintiendo el peso de cada letra. Era la formalización de la traición, la prueba de que todo había sido planeado, calculado. Elena permaneció en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Su cobardía en ese momento me dolió más que su arrogancia. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme a la cara lo que planeaba hacer. Y entonces Ricardo pronunció la frase que me quebró por dentro. Con una sonrisa cínica, mirando mi taller con desprecio, dijo: «Sea razonable, don Javier. Este lugar se está cayendo a pedazos, igual que su tiempo. Es hora de modernizar». La palabra desechar resonó en mi mente. No se refería solo a la casa, se refería a mí. Yo era lo viejo, lo anticuado, el obstáculo que debía eliminarse para dar paso a lo moderno, a lo nuevo. En ese instante, mi dolor se endureció. Mi resignación se hizo añicos. Los miré. Por primera vez los vi con claridad. No vi a la mujer que amaba, sino a un extraño asustado, manipulado por el miedo a la vejez y la pobreza. Y vi a un depredador, un hombre que se aprovecha de las inseguridades ajenas para su propio beneficio. Mi tristeza dio paso a una calma gélida. La víctima dentro de mí murió en ese momento, y en su lugar nació el guardián de mi legado, el guardián del honor de mi padre, el amo de esta casa y este taller. Esperaban lágrimas, súplicas, ira. No les daría esa satisfacción. Respiré hondo y los encaré, mirando a Ricardo directamente a los ojos, ignorando deliberadamente a Elena. Mi voz era firme, sin un atisbo de temblor, una voz que ni siquiera sabía que aún poseía. «Necesito unos días para consultar con mi abogado», dije. La simplicidad de mi respuesta los tomó por sorpresa. Su confianza flaqueó. Habían esperado una lucha emocional, no una resistencia estratégica. Vieron en mis ojos no derrota, sino una determinación que no podían comprender, y eso los asustó más que cualquier grito. Se marcharon en silencio, confundidos. La sonrisa de Ricardo había desaparecido. Elena me dirigió una última mirada, con una mezcla de miedo y quizás, solo quizás, un atisbo de arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Oí que el coche se alejaba. El sonido se desvanecía en la distancia. Me quedé allí, en medio de la habitación, en el renovado silencio. Pero ya no era un silencio de soledad. Era el silencio de la concentración, el silencio que precede a la batalla, el silencio de un hombre que sabe exactamente lo que debe hacer,
Fui a la puerta y cerré con llave. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el más satisfactorio que había oído en meses. Fue una declaración, un acto de soberanía. A partir de ese momento, este ya no era el hogar que compartíamos. Era mi fortaleza, y la defendería con todas mis fuerzas. No habría más negociaciones, ni más razonabilidad. Solo existiría la verdad, una verdad que ellos desconocían, una verdad que había guardado pacientemente durante décadas, esperando un momento que deseaba que nunca llegara. Crucé la habitación, con paso firme sobre el suelo de madera que yo mismo había instalado. Fui directo a mi dormitorio, al imponente armario de caoba. Mis manos, que hacía un momento temblaban de ira, ahora estaban firmes. Deslicé los dedos sobre la madera tallada, sintiendo su solidez, su permanencia. Abrí la puerta derecha, empujando un panel falso en la parte trasera, una técnica que mi padre me había enseñado. Detrás, en un pequeño compartimento secreto, yacía un sobre de cuero envejecido. Saqué el sobre. El cuero estaba desgastado, suave al tacto. Lo abrí con reverencia. Dentro, amarillenta por el tiempo pero perfectamente conservada, estaba la escritura original del terreno. El documento que demostraba que esta propiedad no era un patrimonio conyugal, sino una herencia de la familia Morales, registrada a nombre de mi padre mucho antes de conocer a Elena. Este papel no era solo un documento legal, era mi as en la manga, era mi arma, era mi justicia, y estaba a punto de usarla. Con la escritura en mis manos, sentí el peso de generaciones sobre mis hombros. Este papel no era solo tinta y celulosa, era el sudor de mi abuelo, la visión de mi padre y el trabajo de mi vida. El temblor que la ira había causado en mis manos cesó, reemplazado por una claridad fría y aguda como la hoja de un cepillo bien afilado. La niebla de dolor y confusión se disipó, revelando un camino claro ante mí. Ya no era una víctima que lloraba su pérdida. Era un guardián que protegía su legado. Mi hogar, mi taller, no eran solo posesiones materiales para dividir. Eran mi identidad, mi historia, y no iba a permitir que fueran subastados para pagar las deudas de un extraño y los caprichos de una mujer que ya no reconocía. Mi primera acción fue un acto de soberanía. No esperé. Saqué mi vieja libreta de direcciones y busqué el número de un cerrajero, un hombre honesto cuyo padre había sido amigo mío. Mi voz al teléfono era firme, sin ninguna emoción que pudiera confundirse con debilidad. Necesito cambiar todas las cerraduras de la casa y del taller. Inmediatamente. Dije. No era una petición, era una orden. Era la primera decisión que tomaba en mucho tiempo, completamente mía, sin la sombra de la opinión de Elena, sin necesidad de su aprobación. Era el sonido del primer ladrillo que se colocaba en el muro que estaba empezando a construir alrededor de mi dignidad. El cerrajero llegó en menos de una hora. El sonido metálico de las cerraduras viejas al ser retiradas e instaladas las nuevas era música para mis oídos. Cada clic, cada vuelta de llave en la nueva ranura, era un acto de marcar mi territorio. Esta es mi frontera. De ahora en adelante, mis reglas prevalecen. Fue un gesto simple pero profundamente simbólico. Estaba sellando mi hogar no solo contra intrusos físicos, sino también contra la invasión emocional y la manipulación que había sufrido. Mientras lo observaba trabajar, sentí una oleada de poder, la sensación de un hombre que recupera el control de su propio castillo, por humilde que fuera. Con la casa asegurada, hice una segunda llamada, esta vez a un abogado, no a cualquiera, sino a un abogado cuyo nombre era sinónimo de integridad en Puebla, un hombre que, según se decía, valoraba la justicia más que los honorarios. Expliqué la situación de forma concisa y objetiva, sin caer en la autocompasión. Hablé de la escritura, la notificación, las amenazas. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio, y luego una sola frase que confirmó que iba por buen camino. Don Javier, no tienen ni una sola pata que sostener. La ley está de su lado, pero prepárese, porque no se rendirán fácilmente. La avaricia es una bestia persistente. Al día siguiente, como el abogado había predicho, la bestia asomó su fea cabeza.
Elena y Ricardo regresaron, esta vez con la actitud de quienes vienen a tomar posesión. Su sorpresa al encontrar la llave de la puerta rota fue digna de admiración. La confusión en sus rostros se transformó rápidamente en furia. La máscara de civilidad de Ricardo se desvaneció por completo, revelando su verdadera naturaleza. Sacudió la puerta con violencia, gritando mi nombre, amenazándome, acusándome de loco, de ser un viejo senil y cruel. Su rabia era la rabia de un ladrón frustrado al encontrar una puerta cerrada. Elena, por su parte, interpretó su papel a la perfección. Primero, las súplicas, con la voz quebrada, apelando a nuestros años, a nuestra historia. Al ver que sus palabras se desmoronaban ante mi silencio, su tono cambió. La súplica se convirtió en exigencia, la falsa tristeza en auténtica ira. Tienes que dejarme entrar, Javier. La mitad de esto me corresponde por derecho, gritó. Era asombroso cómo, en su mente, su derecho anulaba por completo mis 50 años de trabajo, el legado de mi padre, la verdad escrita en un documento legal. Su capacidad para el autoengaño era casi tan impresionante como su traición. Los observé desde la ventana del piso superior del taller, un punto estratégico que me permitía verlo sin ser visto con claridad. No respondí. Mi silencio parecía enfurecerlos más que cualquier insulto. Eran como actores en un escenario sin público, con su representación de rabia y victimismo resonando en la calle vacía. Verlos así, pequeños e impotentes al otro lado de mi puerta, me dio una perspectiva clara. No eran la fuerza abrumadora que temía, eran solo dos personas desesperadas, unidas no por el amor sino por una avidez depredadora que ahora se veía amenazada por la repentina resistencia de su presa. Derrotados por la puerta cerrada y mi silencio, recurrieron a su siguiente arma, nuestros hijos. La primera llamada fue de mi hijo mayor, el pragmático, el que siempre seguía la lógica de su madre. Su voz era tranquila pero llena de desaprobación paternalista. «Papá, ¿qué haces? Mamá me llamó. Está destrozada. Esta no es forma de resolver las cosas. Tienes que ser razonable, pensar en el bienestar de la familia». Sus palabras, tan llenas de lógica retorcida, dolieron. Hablaba del bien de la familia, como si yo fuera un elemento externo, un problema a resolver, y no su patriarca. Mientras hablaba, un recuerdo me inundó con dolorosa claridad. Lo recordé con 7 u 8 años, allí mismo, en el taller. Sus ojos brillaban de asombro mientras le construía un pequeño coche de madera. Recuerdo el olor a serrín, el sonido de su risa, la sensación de sus manitas intentando ayudar. En aquel entonces yo era su héroe, su modelo a seguir. Ahora en su voz, solo era un viejo testarudo causando problemas. El contraste entre el cálido recuerdo y la frialdad de la llamada actual fue como un puñetazo en el estómago, una herida más, profunda que la propia traición de Elena. Entonces mi hija llamó. Usó una táctica diferente, el ataque emocional. Su voz estaba llena de lágrimas, acusándome de crueldad, de desalmado. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mami? Después de todo lo que ha pasado, estás destruyendo nuestra familia, papi». Hablaba como si nuestra familia estuviera intacta hasta que decidí cambiar las cerraduras, como si la partida de mamá, su alianza con otro hombre para desposeerme, no hubieran sido los verdaderos mazazos que destrozaron nuestra estructura. Era más fácil, por supuesto, culpar al viejo que se negaba a desaparecer en silencio. El teléfono no paraba de sonar. Eran ellos, mis hijos, turnándose, como si siguieran un guión escrito por Elena y Ricardo. La presión era inmensa, una campaña coordinada para desgastarme, para hacerme sentir culpable, aislada, para hacerme dudar de mi propia cordura y de mi derecho a defenderme. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros, el dolor de ver a mis propios hijos convertidos en peones en el juego sucio de su madre. En ese momento la soledad era más intensa. Luchaba no solo por mi hogar, sino también contra los recuerdos y el amor que sentía por quienes ahora me atacaban. En medio de este asedio, una llamada trajo un rayo de luz. Era mi nieto menor, Lucas. Su voz era un susurro, llena de preocupación. «Abuelo, ¿estás bien? No creas lo que dicen». Y entonces, me dio la primera pieza del rompecabezas que me faltaba.
Escuché a Ricardo por teléfono el otro día. Parecía desesperado. Hablaba de deudas, de gente que lo presionaba. Creo que tiene serios problemas de dinero, abuelo. Esas simples palabras fueron como una llave girando en una cerradura. De repente, su comportamiento empezó a tener un sentido terrible y lógico. La información de mi nieto me iluminó la mente. Con dolor, pude comprender la avaricia de Elena, pero la prisa de Ricardo, su agresividad, su crueldad, destilaba desesperación. Tomé parte de mis escasos ahorros, el dinero que tenía guardado para emergencias, y volví a llamar a mi abogado. Le pedí que investigara discretamente a Ricardo, que lo averigüe todo, dije. Cada negocio fallido, cada deuda, cada sombra de su pasado. Era un riesgo, pero mi instinto, la misma intuición que me guiaba cuando trabajaba la madera, me decía que la verdad estaba sepultada bajo una montaña de mentiras. Mientras esperaba noticias, hurgué en el pasado. Abrí viejos álbumes de fotos en busca de respuestas. En las fotos más recientes de los últimos 2 años, empecé a notar algo que había pasado por alto. La sonrisa de Elena ya no era la sonrisa genuina que conocía. Era forzada, casi frenética. Había tensión en sus ojos, una búsqueda desesperada de algo. Juventud, riqueza, emoción. Era el rostro de una mujer que huía de sí misma, intentando llenar un vacío interior con la promesa de una vida brillante que Ricardo le había vendido. Los recuerdos comenzaron a cobrar forma de una forma nueva. Recordé sus quejas cada vez más frecuentes sobre el dinero, su repentino interés en las inversiones inmobiliarias, sus críticas a nuestra vida estancada. Hablaba de sus amigos que viajaban, que compraban cosas nuevas, y había una envidia en su tono que me dolió. En aquel momento, lo vi como un descontento pasajero. Ahora, lo veía como el terreno fértil donde Ricardo sembró las semillas de su manipulación. No solo le ofreció amor, le ofreció una salida para sus miedos y frustraciones, un espejismo dorado en el desierto de su insatisfacción. La llamada del abogado llegó 2 días después. Fue devastadora y a la vez liberadora. Ricardo no era el exitoso agente inmobiliario que aparentaba. Era un impostor. Tenía un historial de pequeños negocios fallidos, socios defraudados y, lo más grave, enormes deudas de juego. Estaba atrapado, ahogándose financieramente. Mi casa no era un capricho para él, era su salvavidas. Necesitaba venderla, y rápido, pagar a sus acreedores, personas que probablemente no eran tan pacientes como yo. De repente, todo se aclaró. La prisa, la agresión, la orden judicial. No se trataba de una estrategia para asegurar el futuro de Elena. Era un plan desesperado para salvar el pellejo de Ricardo. La estaba utilizando, explotando su miedo a envejecer en la pobreza para su propio beneficio. Y ella, cegada por la promesa de una vida fácil y emocionante, se había convertido en su cómplice, dispuesta a destruir su pasado y mi futuro para alimentar la ilusión que él le había vendido. La última pieza del rompecabezas había encajado, revelando una imagen horrible y sórdida de engaño y desesperación. Por un instante fugaz, sentí pena por Elena. Sentía pena por verla tan fácilmente engañada, por haberse convertido en una herramienta en manos de un estafador. Pero la pena se desvaneció tan rápido como llegó. Era una mujer adulta. Había tomado sus decisiones. Había optado por creer las mentiras fáciles de un desconocido, en lugar de confiar en los 50 años de lealtad de su marido. Había elegido la codicia sobre la gratitud. Su victimización era una ilusión que había creado para justificar su traición. No podía sentir pena por ella. Solo podía sentir una determinación aún más fuerte de protegerme a mí misma y lo que era mío. Recordé un consejo que me dio mi padre de joven, mientras lijábamos juntos una puerta de roble. Decía, Javier, nunca confíes en un hombre cuyas palabras son más suaves que la madera con la que trabaja. La verdadera fuerza reside en la solidez, no en el brillo. Ricardo era puro brillo y nada de solidez. Sus palabras eran barniz barato que cubría madera podrida. Mi padre, con su sabiduría sencilla y terrenal, me había dado la herramienta para juzgarlo, y yo la había ignorado.
cegado por la rutina y la confianza. Nunca volvería a cometer ese error. El enfrentamiento final era inevitable. Aparecieron el fin de semana. Esta vez no solos. Traían a mis 2 hijos mayores. Un frente unido, diseñado para intimidarme, para hacerme sentir como un viejo loco contra el mundo entero. Estaban todos allí, de pie frente a mi puerta, mi familia convertida en un pelotón de fusilamiento emocional. Su presencia era un intento de demostrar fuerza, de someterme mediante la simple superioridad numérica y los lazos de sangre que ellos mismos habían deshonrado. Decidí enfrentarlos. No iba a esconderme como un criminal en mi propia casa. Fui hasta la puerta, pero no la abrí del todo. La abrí solo lo suficiente para quedarme en la entrada, bloqueando el paso con mi propio cuerpo. Yo era la puerta, el muro. Mi mirada recorrió a cada uno de ellos, deteniéndose un poco más en mis hijos. Quería que vieran en mis ojos no locura ni senilidad, sino la determinación de un hombre llevado al límite y negándose a ceder un ápice más. Mi hijo, como era de esperar, asumió el papel de negociador. Su tono era condescendiente, el tipo de voz que se usa con un niño testarudo. Papá, por favor, terminemos con esto. Déjanos entrar para que podamos hablar en familia. Sé razonable. La palabra razonable, de nuevo. Para ellos, ser razonable significaba mi rendición total. Significaba que debía aceptar mi propia destrucción en nombre de una paz familiar que ya no existía, que era una farsa. Su calma hipócrita era más insultante que los gritos de Ricardo. Mi hija probó suerte, con los ojos llenos de lágrimas en el momento justo. Papá, ¿no ves que nos estás destruyendo? Piensa en mamá, piensa en nosotros. Somos tu familia. Nos describió como una unidad, una entidad sagrada que yo, con mi terquedad, estaba profanando. La ironía era tan densa que casi me asfixiaba. Venían a robarme mi casa, liderados por un estafador, y yo era la villana. Su capacidad para distorsionar la realidad era un arma poderosa, y pude ver lo efectiva que había sido para envenenar las mentes de mis hijos. Ricardo, astutamente, se mantuvo en segundo plano, dejando que sus hijos hicieran el trabajo sucio. Tenía una sonrisa de satisfacción, la sonrisa de un titiritero que observa a sus marionetas bailar a la perfección. Creía que la presión emocional de mis propios hijos sería el golpe final, la fuerza que me haría derrumbar. Me subestimó. Subestimó la fuerza de un hombre que no tiene nada que perder, excepto su propio honor. No sabía que ya no le seguía el juego. Fue Elena quien finalmente rompió el impasse. Su voz era estridente, una mezcla de desesperación y derecho indignado. Javier, tengo derechos. Te di 50 años de mi vida. 50 años. No acabaré en la calle por tu estúpido orgullo. Merezco mi parte. Su grito resonó en la calle silenciosa. Mi parte. Eso era todo lo que nuestras vidas habían significado. Una transacción por resolver. Ella no veía los sacrificios, las alegrías, las penas. Solo veía un patrimonio que dividir. Y fue esa palabra la que me dio la oportunidad que necesitaba. Me tocó hablar. Mi voz era baja pero firme, y todos guardaron silencio para escuchar. Miré a mis hijos. Vinieron a hablar de ser razonables. Así que hablemos de hechos. Y con una calma sepulcral, les conté todo. Les conté sobre las deudas de juego de Ricardo. Les conté sobre sus empresas en quiebra. Les presenté la verdad sin adornos, no como una acusación, sino como una simple declaración de hechos que mi abogado había verificado. Les hablé del hombre por el que su madre me había dejado y por el que luchaban. Vi la sorpresa en los rostros de mis hijos. Miraron a Ricardo, buscando una negación, una explicación. Ricardo, sorprendido, empezó a tartamudear, negándolo todo con furia. Me llamó mentiroso, un viejo senil y vengativo que inventaba historias para volverlas en su contra. Pero su negación fue demasiado vehemente, su ira demasiado teatral. Mi calma y mis hechos fueron más poderosos que su pánico. La semilla de la duda estaba sembrada, y vi cómo empezaba a brotar en los ojos de mis hijos. Su frente unido empezó a resquebrajarse. Entonces me volví hacia Elena. Mi mirada no reflejaba odio, solo fría tristeza. Esto nunca se trató de tu felicidad, dije, bajando la voz a un susurro.
casi confidencial, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Se trató de su desesperación. ¿Y tú? Tú estuviste dispuesta a sacrificar mi hogar, mi dignidad y el respeto de nuestros hijos por él. Confundiste su codicia con amor y mi silencio con debilidad. Cada palabra era una piedra, y construí un muro de verdad entre ellos y yo. Acorralado y expuesto, Ricardo jugó su última y más sucia carta. Dio un paso al frente con una expresión de falsa preocupación. «Hacemos esto», dijo con una voz desbordante de venenosa sinceridad, «porque estamos preocupados por Javier. No se ha encontrado bien». Sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. «Tenemos un informe médico. Ha mostrado signos de deterioro cognitivo, olvidos, confusión. No está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo». La acusación flotaba en el aire, más impactante y violenta que cualquier insulto físico. No solo intentaba robarme mi hogar, intentaba robarme la mente, mi identidad, mi esencia misma como ser humano. Usaba mi edad como arma para declararme incompetente, anular mi testamento, convertirme legalmente en un ser inexistente, cuyos bienes podrían ser administrados por otros para mi propio bien. Fue el acto más vil y cobarde que jamás había presenciado. Y la traición final vino de Elena. Con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, confirmó la mentira. «Es verdad», dijo, con la voz temblorosa por una falsa angustia. «Ha estado tan olvidadizo, tan confundido. Solo queríamos protegerlo, proteger su futuro». Fue el golpe final. No solo me había abandonado e intentado robarme, sino que ahora estaba dispuesta a declararme loca para conseguir lo que quería. En ese momento, la mujer que había amado durante 50 años murió para siempre. En su lugar, una monstruosa desconocida. Miré a mis hijos. Sus rostros eran un lienzo de confusión y duda. Miraron el papel en la mano de Ricardo y luego a mí. Ya no sabían a quién creer. La mentira era tan monstruosa, tan bien montada, que se volvió plausible en sus mentes. Querían una salida fácil, y creer que yo estaba enferma era más fácil que creer que su madre era cómplice y su nuevo socio un estafador. Su vacilación, la duda en sus ojos, era la herida más profunda de todas. Este fue mi punto más bajo, rodeada de mi propia familia, acusada de locura, con mi propia identidad en tela de juicio. Sentí el peso aplastante de su traición colectiva. No solo atacaban mi propiedad, atacaban mi alma. La escritura en mi cajón podría salvar mi casa, pero ¿qué podría salvarme de una mentira que amenazaba con borrar mi identidad? En ese momento, me sentí total y completamente sola, una náufraga en medio de un océano de rostros que una vez amé. No discutí, no me defendí. ¿Cómo se defiende la cordura ante quienes se empeñan en no creerte? Cualquier protesta mía solo serviría para confirmar su versión de que era un anciano, confundido y agresivo. El silencio era mi única arma, mi única dignidad. Sin decir nada más, simplemente retrocedí y cerré la puerta en sus narices. El sonido del pestillo al cerrarse fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre sobre mi familia. Les di la espalda y caminé lentamente de vuelta a mi silenciosa casa. Cada paso era pesado, como si caminara sobre el fondo del mar. Su acusación resonaba en mi cabeza. Deterioro cognitivo. Me senté en mi viejo sillón de cuero, el mismo en el que solía sentarme con Elena. El peso de su mentira me aplastó. Tenía la escritura, la prueba legal de mi propiedad, pero ellos tenían un arma mucho más peligrosa. Una mentira que podía convencer al mundo de que ya no era yo mismo. La batalla por mi hogar se había convertido en una batalla por mi propia existencia, y por primera vez no estaba seguro de cómo ganarla. Sentado en la sombra de mi sala, el eco de su acusación, deterioro cognitivo, resonaba en las paredes. Era una mentira tan insidiosa, tan cruel, que por un instante amenazó con convertirse en verdad. Observé los objetos a mi alrededor, la silla que había reparado, la mesa que había construido, el suelo que había puesto. Cada uno era el guardián de un recuerdo vívido y claro. Recordé el día exacto en que terminé esa mesa, la astilla de madera que se había incrustado en mi dedo, la sonrisa de Elena al verla por primera vez.
¿Cómo podían llamar confusión a una mente tan llena de detalles vívidos? Su mentira no tenía que ver con mi memoria. Era un intento de asesinar mi historia, de borrarme. Me levanté y caminé hacia el armario de caoba. Toqué su superficie lisa y fresca. Esta pieza no solo era mi mejor obra, era un testimonio de mi habilidad, mi paciencia, mi mente sensata y creativa. Había sido construida con amor y precisión, dos cualidades que requieren una mente clara. Podrían traer todos los documentos falsos del mundo, pero no podrían borrar la verdad que se alzaba allí, sólida e imponente, ante mí. En ese momento mi dolor se transformó en una furia fría y lúcida. No me borrarían, no me definirían sus mentiras. Lucharía, no solo contra la ley, sino contra la verdad de mi propia vida. Cogí el teléfono. Tenía la mano firme. Llamé a mi abogado. Me acusan de senil. Tienen un informe médico falso, dije, con la voz desprovista de pánico, llena solo de una fría determinación. El abogado, un buen hombre, estaba indignado. Eso es difamación, don Javier. Es un delito. No les diga ni una palabra. No responda a ninguna provocación. De ahora en adelante su única respuesta será: hable con mi abogado. Lucharemos. Y lo haremos con contundencia. Necesitamos testigos que demuestren su lucidez y buen carácter. En cuanto colgué, volvió a sonar. Era Lucas, mi nieto. Su voz estaba cargada de ira. Abuelo, mi padre me acaba de llamar. Me contó esa historia absurda del informe médico. Le dije que era una mentira repugnante. Abuelo, estoy contigo. Si necesitas que vaya a juicio y les diga a todos que eres el hombre más cuerdo que conozco, lo haré. No te harán esto. Sus palabras fueron el primer rayo de sol que atravesó las nubes oscuras. Su amor y su lealtad fueron mi prueba más auténtica, mi testimonio más valioso. Poco después, oí que llamaban suavemente a la puerta. Era mi vecina, doña Clara, una maestra jubilada que lleva 40 años viviendo al lado. Había presenciado la discusión en la entrada. Su rostro reflejaba genuina preocupación. Javier, dijo con voz tranquila y digna, vi lo que pasó. No pude evitar oír algunas cosas. Si esa gente intenta usar tu edad en tu contra, quiero que sepas que estoy aquí. Te he visto trabajar en este taller todos los días. Te he hablado de política, de libros, de la vida. Si necesitas que alguien dé fe de tu inteligencia e integridad, estaré en primera fila. La solidaridad de mi nieto y mi vecino fue como agua para un hombre sediento. Me dio la fuerza necesaria para lo que tenía que hacer a continuación. Esto ya no era una batalla legal por una propiedad. Era un acto final de liberación emocional. Tenía que demostrarles que no podían destruirme, porque mi identidad no estaba ligada a ellos, ni siquiera a su recuerdo de mí. Me acerqué a un viejo baúl de madera cerca de mi cama, un baúl que no había abierto en años, y saqué una pequeña caja de nogal que había hecho yo mismo. Dentro de la caja estaban nuestros anillos de boda y la fotografía que una vez colgaba en la pared. 50 años de nuestra vida en común, reducidos a 2 anillos de oro y un papel descolorido. Sostuve los anillos en la palma de mi mano. Estaban desgastados, rayados, marcados por el tiempo y el trabajo, igual que nosotros. Habían simbolizado una promesa sagrada, una unión que creía inquebrantable. Ahora eran solo metal frío, símbolos de una verdad que había muerto, de una promesa que se había roto irremediablemente. Seguían afuera, en la calle. Su frente unido se había desmoronado. Ahora discutían entre ellos, sus voces un murmullo confuso, de acusaciones e incertidumbre. Mi resistencia silenciosa y su propia mentira monstruosa habían creado fisuras en su alianza. Esperaban una víctima débil, y encontraron una fortaleza. Su frustración era palpable. Respiré hondo, tomé la pequeña caja de nogal y caminé hacia la puerta. Era hora de bajar el telón de este teatro del absurdo, de una vez por todas. Abrí la verja y salí a la acera. El sol de la tarde me daba en la cara. Se quedaron en silencio de repente, volviéndose hacia mí con una mezcla de sorpresa y aprensión. No había ira en mi rostro, ni dolor, solo una inmensa calma, la calma de quien ha aceptado el final y está listo para lo que viene. Me acerqué a Elena.
quien retrocedió un paso, como si me tuviera miedo. Mis hijos me miraron como si fuera un extraño. Y quizás, en ese momento, lo era. Era una versión de mí mismo que nunca habían conocido, libre de las cadenas de su afecto. Me detuve frente a Elena y abrí la caja. Le mostré los anillos y la fotografía. Sus ojos se abrieron de par en par y, por un instante, vi un destello de dolor genuino, un atisbo de la mujer que había sido. Pero fue solo un instante. Le entregué la caja y sus manos temblaron al recibirla. Entonces comencé a hablar, con voz clara y firme, no solo a ella, sino a todos, a la calle, al mundo. Esto, dije, señalando la caja, es lo nuestro. Te di 50 años de mi vida. Te dediqué cada instante de mi vida. Continué, mi mirada pasando de ella a la fachada de mi casa, mi taller. Le di la casa a mi trabajo. La di a mi sudor, a la memoria de mi padre. Es el testimonio de mi habilidad y mi honor. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, y luego las miré todas, una por una, terminando con Ricardo. Confundiste mi amor con estupidez y mi silencio con debilidad. Creíste que, por ser viejo, era débil. Creíste que, por amar, lo perdonaría todo. Te equivocaste. Puse mi mano sobre la de Elena, cerrando sus dedos temblorosos alrededor de la caja. Puedes quedarte con los recuerdos, dije con la voz suavizada. No con perdón, sino con firmeza. Quédate con el pasado, porque aquí construiré mi futuro. Señalé con la barbilla hacia mi casa. Solo si es necesario, pero con mi dignidad intacta. Y con esas palabras, les di la espalda. No esperé su respuesta. No había nada más que decir. La conversación de 50 años había terminado. Regresé a mi portón. Lo cerré tras de mí, y el clic del pestillo fue el sonido de un punto que ponía fin a una larga y dolorosa frase. No miré atrás. Fui directo a mi taller. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo en el aire. El familiar aroma a madera y aceite de linaza me llenó los pulmones. Sentí como si respirara por primera vez en meses. Estaba en casa. Estaba en mi santuario. Y por primera vez, estaba verdaderamente en paz. El drama en la calle terminó sin problemas. Derrotados, no por argumentos legales, sino por la fuerza de mi determinación, se dispersaron. Oí que el coche de Ricardo se alejaba. El sonido agresivo se desvanecía en la distancia. Mis hijos se quedaron allí un rato más, perdidos, mirando la verja cerrada. Finalmente, ellos también se fueron, dejando tras de sí un silencio que, esta vez, no estaba cargado de soledad, sino ligero de libertad. La batalla emocional había terminado. Había ganado. La batalla legal, sin embargo, apenas comenzaba, pero de una manera diferente. Mi abogado me llamó al día siguiente, con la voz llena de energía, combativa. Don Javier, vamos a demandarlos por difamación e intento de fraude. Ese informe médico es nuestra mejor arma. Vamos a exponerlos como lo que son. La amenaza que habían usado para destruirme se había convertido en mi espada. La tensión de la batalla legal estaba ahí, pero ya no era una tensión de miedo, sino de justicia inminente, de una verdad que saldría a la luz. Esa tarde, Lucas apareció. No mencionó lo sucedido. No me miró con lástima. Simplemente entró al taller, miró las herramientas y dijo, «Abuelo, ¿puedes enseñarme a hacer una unión de cola de Milano? Vi algunas en un libro y parecen imposibles». Su simple y sincera petición fue el regalo más preciado que pude haber recibido. Fue una petición de continuidad, de transmisión de conocimientos, de que la vida siguiera adelante. Fue una promesa de que el legado del carpintero Morales no moriría conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, tomé mis herramientas con un propósito alegre. Limpié el polvo, afilé las hojas. El sonido de la madera trabajando llenó la casa de nuevo. Y no era el sonido de un trabajo solitario, sino de compartir. Mientras le mostraba a Lucas cómo marcar la madera, cómo cortar con precisión, sentí una energía que me recorría el cuerpo y que creía haber perdido para siempre. Mi taller, mi corazón, volvían a abrirse al mundo de la vida. Los días siguientes los pasé reconstruyéndome, tanto física como espiritualmente. Limpié y organicé cada rincón del taller,
un proceso que reflejaba mi propia reorganización interna. Cada herramienta limpia, cada estante organizado, era un paso más allá del caos en el que se había sumido mi vida. Empecé a aceptar pequeños encargos de restauración de los vecinos, no por el dinero, sino por el placer de devolver la vida a viejas piezas de madera, para sentir que mi utilidad y mi arte volvían a ser valorados. Una semana después, llegó una carta de mi abogado. Su investigación había confirmado que el informe médico era una falsificación flagrante, firmado por un médico cuya licencia había sido revocada años antes por fraude. Teníamos pruebas concretas. Su mentira, cuidadosamente construida, se desmoronaba al más mínimo escrutinio. La satisfacción que sentí no fue de venganza, sino de validación. La verdad, por mucho que intentes ocultarla, siempre sale a la luz. En cuanto a mis otros hijos, no los contacté, ni ellos a mí. La herida era demasiado profunda. Siento tristeza por su pérdida, por cómo se dejaron manipular, pero ya no siento el dolor agudo de la traición. Perdonarlos, o reconciliarse con ellos, es un camino que tendrán que recorrer, si alguna vez deciden hacerlo. Dejé esa puerta entreabierta, pero ya no espero ansiosamente frente a ella. Mi paz ya no depende de su presencia ni de su aprobación. El abogado me alertó sobre una nueva preocupación. Los acreedores de Ricardo, al tanto de su intento fallido de obtener dinero rápido, podrían volverse más agresivos. Mi propiedad, ahora en 1900, disputa pública, podría convertirse en un objetivo. La amenaza había cambiado de forma. Ya no era una amenaza interna y familiar, sino una amenaza externa, desconocida y potencialmente más peligrosa. La lucha por proteger mi hogar no había terminado, simplemente había cambiado de adversarios. Pero extrañamente no sentía miedo. Enfrenté la destrucción de mi familia, la traición de la mujer que amaba, un ataque a mi propia cordura, y sobreviví. Me hice más fuerte. Miré a mi alrededor, a las sólidas paredes de mi taller, a mis herramientas de confianza, a mi nieto lijando con atención un trozo de madera. No estaba solo. Tenía mis cimientos, mis aliados, mi dignidad. Venga lo que venga, estaría listo para afrontarlo. Empecé a esbozar un nuevo proyecto en un papel. Un pequeño banco de trabajo, a la medida de Lucas. Mi creatividad, latente bajo el peso de la tristeza, despertaba. Las ideas fluían. Mis manos anhelaban dar forma a la madera. Era la señal más clara de mi resurrección. Un hombre que crea es un hombre que tiene esperanza. Y yo, Javier Morales, carpintero, volví a sentir la esperanza. Miro por la ventana mientras el sol se pone, tiñendo el cielo poblano de tonos naranjas y morados. La batalla legal se cierne en el horizonte. El futuro de mi relación con mis hijos es una hoja en blanco, y nuevas amenazas podrían acechar en las sombras. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, siento una paz profunda e inquebrantable. He recuperado mi hogar, pero más importante, aún, me he recuperado a mí misma. El sonido que sale de mi taller ya no es el eco de un pasado perdido, sino la melodía de una vida que se reconstruye, pieza a pieza. Puede que la guerra no haya terminado, pero ya he ganado la batalla por mi alma.